quería agradecerte por darme esta entrevista, contribuye bastante a mi trabajo de grado, Sí. que como ya te comenté es un análisis comparativo de estrategias de comunicación y políticas públicas en diferentes ciudades del mundo que buscan incentivar el uso de la bicicleta. En este caso mis ciudades objeto de estudio son Bogotá, Medellín, Sao Paulo y Ámsterdam. Sí. Pues en este caso tú me podrías como colaborar un poco con la parte de Sao Paulo. Sí. Y pues ya teniendo en cuenta eso, me gustaría iniciar preguntándote si conoces alguna campaña o política pública que incentive el uso de la bicicleta en Sao Paulo. Sí, bueno, yo vivía allá en 2018. Bueno, en esta época no tenía ninguna política pública ni nada. Ahorita ya no sé, porque no vivo allá más, pero creo que no, no hay ninguna política ahora para el incentivo del uso de bicicleta. Mientras estuviste allá, ¿no escuchaste como de alguna campaña que incentivara el uso de la bicicleta? No. ¿O que construyeran ciclovías, que incentivaran Sí. como... Hace tiempo, como cuando estuve otro alcalde de São Paulo, que creo que fue en Haddad? Haddad, sí, hice una gran campaña para el uso de bici, construcción de ciclovías, de todo, pero después que se cambió el gobierno, creo que todo se perdió, no sé. No estoy allá ahora porque se cambió también el alcalde hace poco y cómo está ahora, no creo. Pero eso sí fue hecho solo en las zonas más ricas, ¿sí? ¿Entiendes? Sí. No. Se centraron más en la parte como socioeconómica Sí. para la creación de ciclovías. Sí, y fue eso. Cuando estuve a Haddad, hice una gran campaña, tenían varias ciclovías, pero también no creo que las obras no se terminaron. Y cuando cambió el gobierno, no se terminó. El otro alcalde no terminó las obras de las ciclovías, entonces tienes ciclovías que no conectan nada con nada. ¿Entiendes? Claro. La campaña también, no sé si se perdió un poco. Dale, según tu perspectiva, ¿cuáles campañas comunicativas o políticas creen que han tenido pues mayor efectividad? Pues ya me cuentas que es un poco la de Haddad, pero ¿crees que esta sí tuvo efectividad? No sé, yo creo que tuvo efectividad en un público muy específico, que son personas que ya están empezando a pensar a usar la bicicleta, pero para personas comunes como los trabajadores, no sé si eso llega a ellos, porque sí, en São Paulo tienen un transporte público muy bueno, de tren, metro, buses. Entonces, para que las personas sí viven muy lejos de sus trabajos. Entonces, para que haya un gran cambio, creo que tienen que tener una campaña más efectiva y que de facto las ciclovías se conecten las periferias con el centro, porque solo tienen ciclovías en la parte más central de São Paulo. Aproximadamente en 2013 inició una campaña que pues básicamente era como incentivar a los trabajadores a ir en bicicleta al trabajo. Fue una campaña inspirada desde los Estados Unidos y pues que se implementó en Sao Paulo. ¿Tú viste algo de eso mientras estuviste allá? Vi. Allá tiene una zona que es como más comercial, más de oficinas, que se llama Faria Lima, la avenida Faria Lima. Sí. En toda esa avenida tiene una ciclovía. Pusieron como unas bicis sistemas para alquilar las bicis. No sé si ya escuchó de eso. Sí, como préstamo compartido. Sí. Entonces, las personas que trabajan allá y viven cerca, sí usaban estas bicis porque es una avenida muy grande y es muy plana. Sí, plana, ¿entiendes? Sí. Entonces, todos usaban para almuerzo, no sé si usaban para ir a su casa y volver.
pero sí se usaba para pequeñas distancias, usábamos, sí. Yo escuché eso. ¿Y cuáles crees que sean los principales obstáculos que dificultan la acogida de estas campañas y políticas en la sociedad? ¿Política? La política. La política en Brasil es muy difícil. Entonces se pasa eso, se cambia el gobierno, uno no continúa lo que el otro está haciendo. No hay continuidad No en hay las continuidad, políticas. sí. Entonces Ok. se perdió. Eso de las bicis se perdió porque cambió el alcalde. El otro no continuó la campaña ni la construcción de las vías, entonces eso se pierde un poco. Esa es la mayor dificultad, yo creo. ¿Consideras que la cultura y la identidad de la ciudad favorece la creación de estas estrategias y políticas o crees que no? Es complicado, creo que no. Tiene una cultura mucho de usar el carro, ¿sí? Creo que para cambiar tiene que ser una cosa una campaña muy fuerte, porque sí, usan mucho el metro. En São Paulo, sí, todos usan metro, tiene metro, todo São Paulo tiene metro. Entonces, pero hay sí un público específico que vive en São Paulo, que son personas que están más conscientes. Empezaron a cambiar y a usar más bicis, pero creo que es un movimiento muy nuevo que aún tiene que llegar a las personas los trabajadores, porque son personas como nosotros, estudiantes, personas nuevas, jóvenes. Entonces yo creo que para que se cambie tiene que hacer una campaña muy fuerte, no solo de construcción, no solo construir las bicis, pero la campaña tiene que llegar a estas personas. ¿Y crees que esta cultura y esta identidad son propias de Sao Paulo o corresponden también a otras ciudades latinoamericanas? Sí, creo que sí. En el interior de Brasil nosotros usamos más las bicis. Yo, por ejemplo, viví un tiempo en una pequeña ciudad que las personas usaban mucho las bicis. Pero creo también que se pasa en São Paulo en la inseguridad. El tránsito es muy caótico. Entonces creo que las personas aunque quieran usar la bici, tienen un poco de miedo porque es un poco caótico. Sí. ¿Cómo definirías la cultura de Sao Paulo? Es difícil porque São Paulo tiene personas de todo el mundo, pero lo poco que conozco, la cultura es, bueno, se dice de transporte. ¿Quieres decir de la cultura de transporte o no? De todo. Sí, yo creo que la cultura en general. ¿Y cómo crees que esta cultura pueda incidir en el uso de la bicicleta? Eso es una pregunta difícil. Bueno, déjame pensar. Yo creo que en São Paulo las personas son más, tienen una cultura de, ¿cómo se dice? Hacen las cosas en sus casas, no están mucho en la calle. También se van, por ejemplo, a hacer un deporte o a hacer algo así. Van a una gym, ¿cómo se dice en español? ¿Un gimnasio? Un gimnasio, sí. En parques cerrados. Es todo muy cerrado por la inseguridad también, que se pasa en São Paulo. Entonces todos tienen miedo de todo. Entiendo que lo mayor obstáculo es la inseguridad, porque las personas tienen miedo de andar de bici porque tú estás así, con todo en el coche está cerrado, todo cerrado. Entonces yo creo que la cultura es más de estar dentro de espacios y no tanto en la calle. Entonces eso tendría que cambiar esto, de poner que las personas se sientan más seguras de estar en la calle, andar de bici sin problema. Sí. Cuando te refieres a la inseguridad,
¿Te refieres inseguridad por el tráfico o por los ladrones? Por Los dos. Las dos. Las dos porque el tráfico allá es muy raro. Las personas son muy estresadas porque trabajan mucho. Entonces van de coche para el trabajo, quedan como 2, 3 horas en el coche, se quedan estresadas. Entonces yo escuché, no sé si he escuchado, una chica que se murió en São Paulo, que era como una persona muy activista del uso de bici. En un carro, estaba andando de bici y un carro, ¿cómo se dice? Atropelló. Entonces eso se pasa mucho con las personas que van de bici, entonces tienen este miedo por el tráfico y también por los ladrones y todo, porque por ejemplo hay ciertos lugares que es difícil de pasar si estás de bici. Si estás de carro, que está todo cerrado, se cierra todo y nada pasa, pero sí hay mucho robo en los semáforos, ¿cómo se dice? ¿Los semáforos? Los semáforos. Claro. Entonces creo que ¿Consideras que existe una participación ciudadana para la creación de estas estrategias y políticas? no, creo que no. Sí, pero, cuando estaba Haddad, él intentó un poco, pero fue muy poco porque lo que pasa es que las personas no saben que pueden participar de eso. No saben que pueden participar. Los gobiernos también no divulgan, no hay una comunicación para decir, tú puedes ir a una reunión, ¿sí? Opinar lo que quieras y tal. Y eso no es, las personas no saben de eso, no saben, entonces no van. Creo que todo lo que fue en esto de Haddad fue un POT, este plano de ordenamiento Territorial. Sí, que hice Haddad, sí intentó hacer una participación de la sociedad, pero las personas no se interesaron tanto. Yo estudié un poco eso en arquitectura. Pero tú me decías que había como un grupo, que como que sí, hay un grupo de personas, son estudiantes, los más estudiantes de arquitectura, estudiantes de artes, estudiantes de cosas, ciencias sociales, que están más haciendo ese movimiento de cambiar la cultura de uso de coche, más de carro en São Paulo. Pero creo que es difícil y falta un poco de comunicación. Dale. Bueno, ¿cuáles crees que son los principales públicos a los cuales se han dirigido este tipo de campañas? ¿Cuáles son los que se dirigen o que se deben? No, que se han dirigido. Que se han dirigido a estas personas, estudiantes, jóvenes, personas que están más conscientes de eso, no se han dirigido a las personas comunes, los trabajadores que pasan como 2, 3 horas en un carro, en el metro, en bus, en tren para ir a trabajar. ¿Qué tan posible consideras cambiar la cultura de una ciudad donde prima el uso de vehículos automotores a una cultura que favorece más el uso de medios sostenibles como la bicicleta? ¿Qué tan posible? Sí, ¿qué tan posible crees que sea esto? Yo creo que es posible. Es difícil, pero es posible. Pero sí tiene que ser una cosa muy conjunto de la ciudad, del gobierno que hagan las obras y que la estructura sea buena. Y también de decir a las personas, tú puedes usar la bici, sí, también. Creo que son los dos, la estructura de las cosas, porque no adianta hacer una ciclovía que conecta nada a nada. Y también de comunicar a las personas que hacer como un cambio de pensamiento también, ¿sí? Porque es difícil, pero creo que es posible. Claro.
¿En qué medida la cultura y la identidad de Sao Paulo crees que ha dificultado el posicionamiento de la bicicleta comparado con otras ciudades como Ámsterdam, en donde la bicicleta es el principal medio de transporte? Sí. Bueno, yo creo que tiene esa cultura en São Paulo de las personas hacen las cosas todas dentro de los edificios, todo cerrado por la inseguridad. Creo que esa es la gran diferencia de Ámsterdam, porque allá, no sé, nunca estuve allá, pero creo que las personas tienen una sensación de seguridad más en la calle, no se preocupan tanto con eso. También por la estructura de las ciclovías, sí, son más estructuradas. También creo que en Ámsterdam es una cosa que hace mucho tiempo, ¿no? Que no sé, desde niño las personas empiezan a andar de bici y hacer, hacer de eso su transporte. Entonces creo que eso tenemos que cambiar los pensamientos desde las personas, desde los chiquitos, las personas desde niño, porque una persona que ya está vieja creo que no se cambia de pensamiento. Entonces desde niño, si tú vas a comprar una bici para un niño, incentiva que va a escuela de bici, hace cosas de bici, creo que esa es la manera de cambiar el pensamiento, porque esa es la diferencia, que es una cultura allá que hace mucho tiempo, entonces creo que esa es la diferencia. Claro, tienes razón. ¿Crees que para la elaboración de estrategias y políticas que incentivan el uso de la bicicleta en Sao Paulo se tienen en cuenta referentes nacionales o internacionales? Sí, creo que sí. No sé de cierto cuál, porque no sé, pero sí se pasa para hacer estas campañas y hacer las ciclovías, sí, tener referentes internacionales. Tal vez hasta de Ámsterdam, no sé, pero sí, no sacaron eso de nada. Pero, sí. ¿Cómo crees que esta situación podría incidir en la implementación de estrategias y políticas teniendo en cuenta la gran diversidad cultural e identitaria de cada lugar? ¿Puedes repetir la pregunta? O sea, ¿cómo consideras que adoptar políticas y estrategias de otros lugares podrían afectar el cumplimiento de estas estrategias teniendo en cuenta que cada lugar tiene su cultura y su identidad? Sí. Eso sí. Es difícil porque cada lugar, como tú dices, una pregunta, cada lugar tiene una cultura. Creo que sacar referentes, no sé, hacer igual, pero ver cómo hicieron allá, empezar a hacer en São Paulo, pero no igual, ¿sí? Creo también que es necesario hacer como pesquisas, encuestas con las personas para mirar qué ellas piensan sobre eso, porque hacer igual creo que no va a ser efectivo, no va a tener ningún resultado. Es copiar lo que hacen en Ámsterdam, en São Paulo, no creo que va a funcionar. Claro. Bueno, y por último, me gustaría preguntarte, en 2018 fue publicado un estudio que afirmaba que aún habiendo ciclovías e infraestructura en Sao Paulo, hay una baja adherencia del uso de bicicletas como medio de transporte. ¿A qué crees que se da esta situación? Yo creo que hay poco incentivo del gobierno para que las personas dejen de usar los transportes públicos y los carros. Y también creo que es eso. Desde siempre las personas están acostumbradas en São Paulo a usar el automóvil, metro, tren, bus. Entonces es un cambio muy grande. Y también porque la estructura no es buena, no conecta las periferias con el centro. Entonces no tiene cómo una persona va a usar una bici para trabajar si no consegue llegar de su casa hasta su trabajo. También
creo que es tienes una estructura que no es tan buena, ¿sí? Tienen que cambiar eso porque eso de la inseguridad, hicieron unas como ciclovías que es muy cerca de donde pasan los buses pasan así volando. Entonces yo no me siento segura de andar de bici en São Paulo. Sí, y no por la violencia, pero también por la violencia de los ladrones, pero por los carros. En São Paulo, si tú estás a pie y no te presta atención, los carros pasan por encima. Entonces, imagina de bici. Entonces, es eso. Creo que la principal dificultad es hacer una estructura que sea muy buena para que las personas sí sientan voluntad y seguras de estar andando de bici, porque no es fácil. Dale, pues esas eran todas las preguntas que tengo Sí. para ti. Muchas gracias por tus Gracias. respuestas. Y bueno, eso sería No. todo.